Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a presentarte lo que es el tomo de Mark of Watzel de Tomo Taketomi, que fue editado en el país por la editorial Utopía. El mismo es una historia autoconclusiva que se termina en este único tomo de 4 capítulos espectaculares que fueron publicados por la editorial Shueisha en su revista Aoharu durante el 2014, pero todo eso lo podrías saber fácilmente leyendo la Wikipedia. Entonces vamos a presentarte lo que es este tomo, esta edición y de qué se trata la historia. Y si nos escuchan un ratito vamos a hablar un poquito sobre qué sentimientos encontrados nos encontramos en este manga, en esta historia, en la narrativa misma de The Mark of Watzel. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Para empezar, como habrán notado, hay algo especial acá en la sobrecubierta que es, antes que nada, el hot stamping, como les gustan decirlos, estas letras remarcadas en un color rojizo bastante copado, que también lo vas a encontrar acá abajo, en esta parte donde ves el sello de la editorial Utopía, con el mismo efecto, justo como lo vemos también en la marca de atrás de Mark of Watzel. Es un detalle bastante lindo, bastante hermoso, que podemos ver también acá en lo que es el lomo, con las letras de Mark of Watzel. Pero vamos a ver lo que es la ilustración. La ilustración es la misma que encontrás en la edición japonesa o en la edición española de Milky Way, me parece que lo tenía. Que tiene primero un arte bastante sobrio, un arte bastante hermoso, lindo. Es una pintura este tipo de dibujos. Es una pintura, es arte, pero no el arte de uy, arte, sino arte del arte sensible, ¿entendés? Del dibujo que vos ves que tiene un trazo fino, un trazo bastante fácil de entender, y eso es algo que tenemos que apreciar de esta historia, que por más sencillo que parezca es muy conmovedora y humana. Así que vamos a ver un poco de qué va, porque del otro lado, si bien de este lado tenemos todo este detallazo, del otro lado se encuentra en blanco toda la sinopsis. Te dice que es una serie de un solo tomo. Vamos a ver cómo están las solapas. También tenemos acá, miren también en este hot stamping, este pequeño muñequito, este pequeño cascanueces. Y del otro lado tenemos las palabras que definen, la frase que define esta historia, que es creer y desear. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, cuando abrimos lo que es este tomazo, vemos la portada interna que primero tiene una impresión ahí en un gris plateado bastante hermoso, donde tenemos acá el cascanueces más peligroso de esta historia, por así decirlo. Tenemos acá las letras del autor con su nombre tanto en romanizado, por así decirlo, como también en kanji japoneses. Y lo mismo con el título, tenemos acá romanizado y acá kanji japoneses, que se respeta de la misma forma acá en el lomo, como podrán ver. Es un detalle bastante lindo porque de por sí las letras, la tipografía es arte, la tipografía es hermoso de ver. Así que veamos del otro lado, también está la misma frase, creer y desear son dos cosas completamente distintas. Y ahora, una vez que lo hemos abierto y que parece un simple libro, pero con este detalle de la tipografía japonesa, vamos a ver por dentro. El tipo de hoja mantiene una impresión bastante deseable, bastante linda. Y vamos a abrir, como ven acá, empieza con 4 episodios. Solamente tiene 4 episodios, que fue lo que duró esta obra en la revista de Shueisha. Al principio vamos a ver a Dusty Mortimer, que es este tipo es un empresario farmacéutico que está en la búsqueda de una cura para Erin, su pequeña hija que está enferma. Tiene un tumor en la cabeza y está todo el día encerrada en su habitación con ayuda del terapeuta Suzuki y de su sirvienta. Pero nada la puede alegrar, nada la puede curar básicamente, excepto ver su programa favorito de televisión, donde vemos a The Mark of Watzel. Watzel es este tipo de héroe bien a los mosqueteros, este tipo de héroes bien como el zorro mismo. Entonces ella ve todas las aventuras que él publicaba en su juventud, porque es un programa antiguo lo que ve, no es un programa actual. Pero ¿qué pasó con el actor? ¿Qué pasó con quien protagonizaba esta serie? Bueno, el actor mismo, Jason Toy, acá lo vemos ya entrado en edad, se ha dedicado a vender y estafar a las mujeres más viejas con maquillajes, con diferentes cosas, porque está endeudado hasta las patas. Está endeudado, está siendo perseguido por los cobradores morosos, golpeadores pagados. Y no tiene un rumbo fijo. Desde que terminó su programa, aquel que le ha dado la fama de ser reconocido por grandes y chicos, como que toda su carrera se vino a pique, como que él vivió bajo la sombra de este personaje, hasta que se cruza con Dusty Mortimer. Dusty Mortimer, este empresario que no para de estar trabajando y trabajando y trabajando para poder encontrar una cura para su hija.
le contrata para que pueda actuar y engañar a su hija. Hasta ese entonces él no lo entiende, pero va a aceptar por la paga y va a aceptar porque no tiene otra opción básicamente. Entonces una vez que se ve adentrado dentro de la mansión de los Mortimer, ahí se le presenta al terapeuta Suzuki, que lo vemos acá, que es un terapeuta, digamos, no es un doctor convencional, es un doctor alternativo básicamente, porque él primero le cuenta que la pobre Erin tiene un tumor maligno en el cerebro, en un campo del hipotálamo muy difícil de cirujarcia, de quirurgia, ¿cómo se dice? Quirurgiar, bueno, es cirujanear. Entonces el padre, que no encuentra remedio alguno, que quiere directamente operarla bajo cualquier costo o riesgo para salvarle la vida a su hija, lo va a contratar, pero no porque sí, sino porque el terapeuta Suzuki quiere implementar un tratamiento bastante raro, un tratamiento en el que quiere adentrarse dentro de la mente de Erin con la ayuda de su viejo héroe para que por dentro pueda vencer al cáncer, pueda vencer y mejorar su sistema inmunológico. Dado que la pequeña Erin tiene pesadillas con estos pequeños muñecos, con estos cascanueces que la atacan y le atacan todas las noches y ella no lo puede detener y siente que estos la tratan de comer. Como una representación misma del cáncer, de cómo va invadiendo tu cuerpo, tu mente, tu cabeza y todo tu ser básicamente. Entonces, con esta chica de 9 años tratando de sobrevivir, tienen acá por ejemplo un precedente de una chica que también tenía la misma edad, que era fanática de Star Wars. Entonces le pidieron que soñara con que él manejaba la nave acá, el halcón milenario. Este no es el halcón milenario, claro que no. Pero que manejara naves iguales para poder derrotar a los Stormtroopers. Y así poder mejorar su sistema inmunológico. Entonces él quiere implementar lo mismo con la pequeña Erin. Y esto digamos que no es algo 100% seguro. Más que nada parece ser un sueño, más que nada parece ser como una segunda opción. Entonces ahí vamos a ver a Jason Todd aceptar el trato. Vamos a ver cómo toma acá su primer trabajo, porque se tiene que volver a vestir el traje, tiene que ponerse de nuevo en personaje, en ese personaje que le ha quitado tanto la fama como la juventud, básicamente. Y una vez que se encuentra cara a cara con la pequeña Erin, acá hay muchos cruces con el terapeuta, muchos cruces con el padre. Vemos que por primera vez, ya aunque tenga bigote, ya aunque sea viejo, se cruza con Erin, que está ahí toda totalmente vulnerable. Y se emociona realmente porque su héroe está junto a ella. Su héroe está ahí para salvarla, su héroe está ahí para revivir esas épicas batallas que tenía en la televisión. Entonces él va a empezar a revivir el amor que sentía por el personaje. Pero ¿qué va a pasar? Una vez que se junten los dos, lo va a tratar de enseñar y de reeducar para que ella pueda transformarse en una asistente de él, básicamente. En una forma heroica de él mismo, de como él era en Watzel, para que ella pueda defenderse de estos muñequitos y así ir derrotando por dentro, en el mundo de sus sueños y sus fantasías, al cáncer que la está invadiendo. Mientras tanto vemos que la madre de la familia había muerto ya anteriormente y esto había dejado desolado totalmente al padre de Erin, al señor Mortimer. Entonces Mortimer desde ese momento empezó a viciar con el trabajo para poder conseguir dinero, ya que la madre se hubiese salvado si tenía el dinero para poderla internar básicamente. Entonces no quiere que pase lo mismo Erin, pero la ha dejado sola. La ha dejado sola incluso cuando está enferma. Acá tenemos un par de palabras de cómo él rogaba para poder conseguir dinero, para poder salvar a su esposa, pero no logró conseguirlo. Que desde entonces se volvió no solamente un avaricioso del dinero, sino un empresario totalmente maquinado para conseguir dinero. Acá vemos a la pequeña Erin ya durmiendo. Y entre sus dibujos vamos a ver si encuentra algo. Bueno, acá ya lo vemos al padre totalmente devastado, tratando de soportar la situación básicamente. Tratando de confiar en que puedan curar a su hija, sin importar cuánto dinero tenga que gastar. Entonces ahí vemos al señor Jason que sí va a aceptar el trabajo, pero él no cree que pueda salvarla básicamente. No cree que ni siquiera el dinero, ni siquiera esta terapia lo van a ocasionar. Pero conforme van pasando los días, la pequeña Erin va dibujando poco a poco el progreso de sus sueños. De cómo ella se va a ir enfrentando a estos muñequitos, a estos cascanueces.
Y ahí vemos que a partir de entonces va a empezar a dibujarse. Acá podríamos decir que es la madre, podríamos decir que es ella, pero ella les explica que no es la mamá quien ve en sus sueños. Ahora se ve a sí misma de una forma más grande, más heroica, y que ya no está enferma, sino que ahora es una guerrera. Es alguien parecida a Watzel, que a ver si me salté una página, me parece que sí. Sí. Sino que... no me la salté. Ella se va a encargar de protegerse en ese mundo de sueños. Pero bueno, Jason está en el papel de Watson, tratando de decirles que sí, que va a seguir trabajando con ellos, pero que no cree realmente que la medicina o esto pueda ocasionar algo real. Entonces ahí Irina ya creció, Irina ya es su propia heroína en el mundo de los sueños. Vamos a ver cómo va a tratar de pelear para poder sobrevivir. Y así termina este primer capítulo, pero cuando vemos ya la portada del segundo capítulo, miren qué hermoso dibujo. Esta imagen me parece que venía a color, porque estas dos imágenes venían juntas. La de la pequeña Erin en sus sueños y la de Watzel de la serie. Dice, Jason fue un actor muy popular gracias a la serie de televisión de Mark of Watzel, pero ahora no es más que un vulgar estafador. Pasamos al segundo capítulo. Vemos ahí a Suzuki llamando por teléfono, donde le dan la desgarradora noticia de que su segundo paciente, con el cual estaba practicando este tipo de método para poder salvarlo, había muerto. Ahí vemos a Irina dentro del mundo de sus sueños, donde se enfrenta cara a cara. Vemos ahí con todo su traje, con toda su melancolía encima, preparada para la batalla, saltar sobre las diferentes terrazas y se enfrenta contra todos estos muñequitos. Estos muñequitos la persiguen, estos muñequitos la atacan sin parar, pero ella no se puede defender y se despierta rápidamente. Todavía no está lista por lo visto. Pero conforme va avanzando los días con su padre, con Suzuki y con el señor Jason, con el señor Watts, en el papel de Watzel mejor dicho, se sigue enfrentando. Entonces ahí, como Watzel le dice, muy bien, has usado la básica, la estrategia perfecta en la que corres y los atacas, y así los vas cansando. Entonces ahí Irina se sorprende, Irina se maravilla con lo que le va diciendo Watzel para poder seguir adelante en sus sueños. Sabemos cómo utiliza la misma estrategia donde todos corren en filas, y entonces ahí ella saca un sablazo y directamente los ataca a todos. Pero la historia tiene que seguir. Acá con potencia los puede vencer. Y así de a poco va a ir derrotándolos con un efecto dominó encima. Donde todos caen y caen juntos. Y ella es totalmente alegre al ver que su héroe está feliz por lo que ella hizo. Pero acá, bueno, Suzuki nuevamente se tiene que enfrentar a la desgracia de que no todo es perfecto en el mundo, de que no toda fantasía se vuelve realidad, ni pueden ocurrir tantos milagros. Entonces está acá dentro de lo que sería la ceremonia funeraria del otro paciente que tenía. Incluso la abuela de la familia, podríamos asumir que es la abuela, se siente enojada con él por no haber hecho lo suficiente para salvarle la vida al pequeño chico. Pero bueno, incluso si todo eso no es suficiente, su vida amorosa termina. Su novia acaba de separarse de él y lo deja y lo abandona totalmente solo. Díganme si esta no es la desgracia de un hombre, de un joven o de alguien que sueña con que la vida pueda mejorar, pero simplemente va empeorando. Entonces ahí, en un bar, en medio de una noche lluviosa, se encuentra el señor Jason Toy, que le viene a hablar. ¿Le viene a hablar de qué? Le viene a hablar sobre... bueno, sobre la pequeña Irina, sobre la confianza que él tiene en sí mismo, la falta de confianza, y de que tiene que aprender a mentir, tiene que aprender a demostrarles a los demás que puedan confiar en él, para que él pueda confiar en sí mismo, como así cuestiona a sí mismo el tratamiento. Por más que Suzuki crea o quiera que el tratamiento funcione, no puede demostrarles a los demás que él realmente confía en que suceda. Entonces acá vemos que con Erin pasa lo mismo. Erin se ve... Esto es muy gracioso porque acá la vemos comer así re tierna antes de dormirse. Entonces ella se sueña también comiendo en su mundo toda clase de delicias. Pero su comida se vuelve a interrumpir por el ataque de estos pequeños esbirros. Y ella con sablazo y sablazo les va respondiendo. Y así es como Suzuki en esta charla, que empieza básicamente a aflojar lo que siente, lo que piensa, se abre totalmente con Watzel, con el señor Jason. Y ahí les habla de determinación y de creencia, de que por más de que tenga determinación, puede que esa determinación no lo defina todo, pero
permita que uno pueda creerse, y él por su parte no cree que pueda curarse la pequeña Erin, mientras que Suzuki sí quiere creer. Entonces acá viene la parte de la frase que vemos al principio y al final de este tomo, que creer y desear son dos cosas totalmente distintas. Todos los que están ahí, el padre de Erina, Jason y Suzuki, desean que Erin se pueda curar. Pero creer que pueda curarse no es exactamente lo que demuestran cada uno de ellos. Acá vemos que ella está peleando todas las noches, ella está esforzándose para poder sobrevivir. Y bueno, básicamente acá, esta parte, esta frase, Dios, esta frase te hace sentir un poco vacío por dentro, porque te dice que con el tiempo cada vez se hace más difícil creer en uno mismo. Que eso es exactamente lo que los chicos no tienen. Los chicos no tienen esas limitaciones, no tienen esa desconfianza propia. Esos chicos no tienen miedo. Los chicos pueden soñar y creer en ellos mismos, cosa que los adultos, estos tres adultos en sus diferentes etapas de la vida, Suzuki que es un joven veinteañero, el señor que ya perdió a su esposa y Jason Toy que perdió su carrera y su propio estilo de vida, los tres han dejado de confiar y de creer en ellos mismos. Pero bueno, este tipo de charlas va a terminar derivando en que Erin es pura, Erin todavía puede soñar y todavía tiene posibilidades. Entonces quieren creer que ella pueda mejorar, pero para eso ellos tienen que creer en ella. Y así vemos que Erin se siguió esforzando y peleando contra todos estos sujetos. Pero acá incluso cuando está feliz, incluso cuando se siente feliz al estar al lado de su héroe y de su padre, ellos se siguen planteando qué va a pasar después a futuro. Y ahí es cuando les empieza a decir el señor Watzel que ellos, los muñequitos, van a empezar a contraatacar con más fuerza. Así Erin va a tener que atacarlos con más fuerza para así demostrar que su avance es real, para que su avance se vuelva físico y no solamente algo en parte en el mundo de los sueños. Acá tenemos un par de kanjis hermosos que son onomatopeyas de sonido y nos encontramos a la fusión de todos estos muñequitos. La fusión de todos estos cascanueces que van a atacar con rabia. Estos cascanueces son la representación misma de que del miedo, de la muerte, de la enfermedad. Entonces ahí Erin está sola peleando contra este ejército armado, contra este ejército monstruoso que a la vez también es muy fantástico. Y los ataca con todos los efectos especiales. Acá le hacen una explosión en el pelo que le causa un afro, es bastante lindo y tierno. Pero bueno, ¿por qué decidieron dar este paso? Porque sí o sí, en el mundo real tienen que demostrar su cuerpo, su fisiología, su sistema inmunológico, que puede contraatacar el avance de este quiste, de este tumor cerebral. Entonces el padre no quiere que se rinda, el padre quiere que ella pueda vencer. Entonces el padre intenta darle ánimos a la hija por primera vez. El padre que en este momento se encontraba haciendo negocios, se encontraba haciendo diferentes trámites para que su empresa no decaiga, en este momento tiene que cortar todo para poder estar al lado de su hija, que es lo que ella más deseaba, tenerlo a él a su lado. Entonces están los tres ahí preparándose con dibujitos para darle fuerzas a Erin. Y Erin a la vez también se va a reponer, se va a preparar nuevamente para contraatacar a toda esta enfermedad que trata de comerla por dentro. Pero después de eso, después de todo este momento feliz, después de que la justiciera Erin renazca dentro de sus sueños, vemos que la enfermedad, o la realidad mejor dicho, no es tan buena como uno espera, no te prepara y el tumor se desarrolló más de lo que esperaban. Entonces acá vemos a una pequeña Erin, la justiciera de sus sueños, totalmente devastada, rodeada del enemigo, y así es como termina este segundo capítulo. Nuevamente volvemos a ver la portada de Mark of Watzel con la misma frase, donde nos cuenta que Jason fue un actor muy popular gracias a la serie de televisión de Mark of Watzel, pero ahora no es más que un vulgar estafador. Este es el drama de una niña que sufre una terrible enfermedad, totalmente con un fondo negro como para poder demostrarte qué tan oscura es la situación en la que se encuentran ahora. Porque Erin, por más que tuvo todo este avance familiar básicamente, todo este avance anímico, volvió a enfermarse y peor que antes. Entonces acá vemos por un lado cómo
nos cuentan la historia de la marca de Watzel, que era un espíritu de un zorro negro, cómo él se iba enfrentando al pueblo, cómo se iba enfrentando a los villanos que se aprovechaban de la gente. Acá dentro de la serie de televisión, acá vemos una figura muy heroica y sí, directamente nos recuerdan a los mosqueteros, nos recuerdan al zorro, nos recuerdan a ese tipo de héroes que vienen a salvarnos de una sociedad totalmente controlada por los propios villanos. Entonces acá ya vemos la mirada de angustia de los tres adultos de esta historia, el señor Mortimer, de Suzuki y de Jason Todd. Los tres están devastados porque la enfermedad ha atacado con todo el cuerpo de Erin. Le ha atacado incluso que ya no se puede levantar siquiera y sus dibujos son cada vez peores. Cada vez ya no puede dibujar y se ve totalmente rodeada por el enemigo, que es el cáncer mismo. Entonces acá vemos que empiezan a discutir ya los tres sobre qué van a poder hacer, sobre qué es lo que realmente creían que iba a pasar. Entonces acá con un poco de cinismo Jason Todd, que este tipo de cinismo, este tipo de reacción violenta que hay cuando uno sufre, es bastante humano, porque empieza a decirles que en realidad él nunca creyó que se iba a salvar a él, nunca creyó que la enfermedad se iba a curar de esta forma fantástica, pero que él había apostado que esta iba a ser su primer derrota como Watzel. Tanto el personaje que en una vez en televisión lo ha llenado de fama y después lo ha dejado tirado sin ninguna otra oportunidad de actuar. Vemos que él creía que este personaje iba a perder por primera vez junto con la caída de Erin. Entonces este tipo de respuestas devasta a todos, porque la vemos a Erin totalmente lastimada, la vemos a Erin totalmente sola ante el ataque de este enemigo peligroso básicamente. Entonces llora totalmente esperando que alguien la rescate. ¿Y a quién se va a encontrar? Se va a encontrar a su madre, se va a encontrar a aquella que falleció hace mucho tiempo, dentro de este sueño, dentro de este mundo de sueños. Pero la representación de la madre, ¿qué significa básicamente? ¿Es una bienvenida o una llegada hacia la muerte o es algo más? ¿O es aquella esperanza que uno terminó perdiendo y se vuelve a reencontrar cuando se siente totalmente solo? Bueno, metafóricamente representado como la madre. Entonces acá, bueno, la conversación que van teniendo los tres va a terminar haciendo que discuta con el señor Suzuki sobre si va a poder seguir ayudándolo, si sirvió de algo ayudarle, porque recuerden que el trato que había tenido el señor Todd con el señor Mortimer era que le iban a pagar dependiendo de qué tanto se curara su hija. Y así es como lo terminó echando sin pagarle nada y totalmente dividido los tres, porque Mortimer está completamente, no te puedo decir que arrepentido, pero se siente muy, pero muy culpable por seguirle el juego a Suzuki, que al final no terminó demostrando nada, y por contratar a este sujeto que no creía que se iba a salvar. Entonces quiere salvarla, quiere directamente operarla, quiere probar cualquier cosa para salvar a su única hija, porque no puede resistir ya haber perdido a su madre y ahora tener que perder a la hija. Y Suzuki, que quedó totalmente solo, trabaja en un laboratorio con otras personas, también se siente devastado, porque creía en ella, creía que se podía curar a través de la fantasía que le daba el Mark of Watzel. Entonces ahí recuerda como el otro chico, el que soñaba con que podía vencer, con ese mundo de Star Wars, también podía salvarse pero no lo logró. Y ese chico representa el final que puede tener Erin si se rinde básicamente. Entonces él no quiere rendirse y quiere volver a hablar con Mortimer para que puedan seguir luchando. Porque se acaba de dar cuenta de que pasaba algo en la mente de la pequeña Erin. Pasaba algo que pasaron por alto. Y era que la posibilidad de que ella no buscara ser la heroína que peleara en esta lucha era algo que le terminaría generando mucha frustración, mucho estrés y que termina empeorando su condición mental y física. Que lo que realmente ella quería era que alguien le salvara, que alguien le apoye, que alguien estuviese a su lado, cosa que su padre no estaba haciendo en ese momento, que su padre está totalmente pendiente del dinero que podría conseguir para poder curarla. Entonces acá la vemos a ella conversando con su madre en este sueño, donde hablaba sobre cómo no podía jugar con papá a pesar de que se enfermara, a pesar de que ya lo tenía en casa, y cómo se sentía totalmente sola a veces. Incluso hablaban un montón de veces sobre ella, sobre la mamá. Y bueno, habla también sobre la felicidad que le dio conocer a Suzuki a pesar de que odia a los doctores, y haber conocido al señor Watzel también.
pero nuevamente los vuelven a interrumpir, los vuelven a atacar estos pequeños monstruos que la quieren separar de su madre. Entonces ella quiere acercarse a su madre nuevamente y salir con ella. Quiere escapar de la situación, quiere terminar de una vez con esto, o qué significa exactamente esa reunión con su madre. Entonces acá lo vemos a Jason Todd totalmente. El cinismo es puro en esta situación. La negación que siente él por esta situación que sabe que iba a terminar ocurriendo, lo lleva a ver en el cine un par de películas donde él aparecía nuevamente. Esas películas que ya forman parte de un mundo en el que él ya no pertenece. Y se pone a ver acá los créditos para ver qué actores están ahí en esas películas. Y incluso uno de los actores aparece ahí en escena para firmarle autógrafos a la gente, para hacerlo feliz con su presencia. Entonces ahí él recuerda cómo la hizo feliz a Erin, la última fanática que tuvo en su carrera, que tiene ahora mismo. Y nuevamente acá, en un giro cómico, es perseguido por los golpeadores pagos. Pero bueno, ya quedándose sin dinero y totalmente sin nada que perder, lo echan de su casa por no poder pagar el alquiler básicamente. Y así también perdió a sus perros, los únicos perros que tenía y la única compañía que tenían en ese mundo se habían ido. Entonces él termina acá en la calle preguntándose cómo es que la fama, cómo es que todo eso que le dio su personaje le terminó llevando a esto. Cómo no esperaba terminar vivir así. Y acá lo vemos totalmente devastado. Totalmente empobrecido, totalmente tirado a la calle. Esta imagen es una representación de la derrota bien profunda, la aceptación de la derrota que uno siente cuando se cierra a sí mismo, cuando ya no puede ver más la realidad y si nos estamos reflejando o no, tomalo como quieras. Entonces acá se encuentra nuevamente frente a la mansión de los Mortimer, pidiendo un poco de alojamiento, un poco de comida y un poco de agua para poder sobrevivir. Pero mientras la dejan pasar ahí para tomar algo, él va directamente hacia la habitación de la pequeña Erin. Y le habla por primera vez, ya no como el personaje, le habla como el señor Toy, aquel que interpreta al personaje. No le dice, yo soy el actor que interpreta, claro que no, no quiere romper el sueño de la pequeña Erin, pero quiere que esa noche ella pueda sobrevivir. Le habla un poco sobre su vida, le habla un poco sobre la época y sobre cómo antes no le tenía miedo a nada cuando era joven. Habla sobre cómo cómo lo admiraban en la televisión. Pero lo que más le toca es que quiere volver a ver la sonrisa de Erin. La sonrisa que le había ocasionado su primer encuentro entre ambos. Entonces ahí toma su mano para darle un poco de valor, para darle un poco de fuerza. Y ahí, en medio de este llanto, se da cuenta de lo mismo que había dicho Suzuki anteriormente. De que Erin no buscaba tener el arma con el cual defenderse en esta batalla, sino que buscaba la compañía de alguien que pudiese salvarla, alguien que pudiese ser su héroe o la representación del héroe que necesitaba en este momento, alguien que la protegiera, porque Erin es una chica, Erin es una niña. Esto es muy importante no solamente para la historia, sino para el lector, para el mensaje que da sobre esta batalla contra las enfermedades que tienen que atravesar los más chicos. Es que nunca tenemos que olvidarnos que los chicos son chicos, que los chicos tienen todo el peso encima de la situación de estar completamente enfermos, a merced de la muerte, pero necesitan el apoyo de gente adulta, necesitan el apoyo de su familia, necesitan el apoyo de alguien que los ame. Entonces acá vemos a Erin tratando de buscar ese apoyo en alguien que ya no está, en su madre, para poder darle un final a esto. Pero entonces ahí en medio de los sueños, en medio de esta desesperante situación, se encuentra con el zorro, con la marca de Watzel, el zorro que va a venir a salvarla, el zorro que ella estuvo esperando, aquel príncipe encantado que pudiese protegerla de todo mal. Entonces acá vemos en esta página doble, miren qué hermoso está impreso todo esto. Miren cómo hermoso está impreso, la puta madre, o sea, es blanco y negro directamente, pero es suficiente para llenar la página y llenarte de emociones, porque esta es la forma en la que ve al héroe, esta forma no solamente juvenil, sino que completamente necesaria para poder salvarse. Y acá termina este capítulo con la misma frase, con creer y desear son dos cosas completamente distintas. Entonces ya vamos al episodio 4, donde desde las estrellas vienen las frases de que tenía tantas ganas de verte y que por fin vino. Después de ese llanto, después de ese lamento, después de esa confesión que dio el señor Toy
frente a la pequeña Erin que está ahí en su cama tratando de sobrevivir a esta dura batalla. Vemos que viene el señor Mortimer, los agentes de seguridad, incluso están aquellos cobradores pagados, golpeadores pagados en la puerta esperándolo. Y él quiere estar ahí, con su espada y todo, quiere estar ahí para poder estar al lado de la pequeña Erin. Y bueno, acá vemos como el padre que también la recuerda cuando él ya era chica, recuerda la primera vez que se golpeó, recuerda cómo él se sentía al verla llorar y cómo le decía que no tenía que lastimarse ni nada por el estilo. Quiere estar ahí al lado suyo, quiere estar al lado de su pequeña hija para que no pueda rendirse, para que no dé final a esta batalla, para que puedan estar juntos nuevamente. Y acá, este detalle, que en el señor Toy le marca la W en la mano para que pueda sentirlo, es algo que... ¿Qué te puedo decir? Tiene precedentes médicos de que vos, por ejemplo, empujás a alguien mientras está durmiendo, mientras está en coma, le hablas a la palabra, es supuestamente dentro de la mente de aquel que está soñando o en coma, lo puede sentir o lo puede recordar, según algunas personas que han salido de ese trauma. Entonces esta señal, esta marca que trata de decirle, ese mensaje que trata de mandarle a su subconsciente, es hermoso directamente, porque termina llegando. Entonces ahí vemos a la pequeña Erin en su modo heroica siendo salvada por Watzel. Watzel que se va a enfrentar a todo lo que tenga ella por delante mientras ella sonríe, mientras ella vuelve a sentirse protegida básicamente. Y va a terminar venciendo a todos estos malos. Que encima estos malos no tienen una forma monstruosa, así destructiva, sino que tienen una forma fantástica que nos recuerda no solamente al Cascanueces, sino también a Alicia en el País de las Maravillas, en cierto modo. Entonces él, en su modo de zorro, va cortando acá ataque tras ataque y va haciendo que los propios enemigos ataquen entre sí de una forma muy cómica, incluso. Es muy caricaturesco. Y utiliza armas, claro que sí, no tiene temor a ellas. Pero se va a enfrentar a todo este ejército para poder salvarla. Y no solamente es una batalla de fuerza, no es solamente una batalla de determinación, como decía el señor Jason al principio de esta historia, es una batalla de amor. El amor que tiene uno para poder estar en el momento justo en el que el otro lo necesita. Y ella va a estar completamente feliz de poder tenerla a su lado. Pero ¿qué va a pasar? La noche llega. La noche llega y el suspiro de Suzuki. Acá vemos cómo le dibujan, cómo ve de nuevo los dibujos que hacía Erin tras sus sueños. Hace que se vuelvan a sentirse totalmente decaídos. Por cómo Erin es una chica sensible, cómo ellos no se dieron cuenta de que Erin no quería pelear. Erin no quería ser enemigo de estos cascanueces. Erin quería jugar con ellos, quería estar con alguien, quería que alguien la protegiera. Y acá la representa como que Erin era una princesa enamorada, enamorada de su héroe de televisión. Era esa princesa que quería que alguien venga y la salvara todo el tiempo. Acá vemos una Erin más adulta, más feliz. Y esta es la Erin que se ve a sí misma dentro del sueño después de encontrarse por primera vez con el héroe que tanto ama. Incluso si hay un montón de enemigos, está muy gracioso como están dibujados todos. Incluso si desbordan la página de enemigos ahí en todo su sueño, ellos dos van a estar juntos y él va a luchar por ella. El señor Watts va a luchar por la pequeña Erin. Y en el mundo real también. En el mundo real ellos dos están ahí esperando, ansiosos, tanto el padre como el señor Toy, porque ella pueda salvarse. Y es así como van a estar juntos luchando hasta el final, básicamente. Aunque ella no quiera pelear, quiera que ellos sean sus amigos. Como el muñeco que tenía en su casa, porque en su habitación ella tenía un cascanueces. Esperen un segundo, se me acaba de morir la música de fondo, parece que sí. Pero bueno, no se preocupen que ella volverá. Entonces acá la pelea termina. Se hizo amigo de los pequeños muñecos. ¿Acaso vencieron a ellos con el amor en vez de con la guerra? Y vamos a las últimas páginas donde aparece esta frase que dice: uno que solo creía en el dinero, otro en que no creía a nadie, y un tercero que no creía en sí mismo. Los tres hombres fueron testigos de un milagro. Estamos hablando claramente de los personajes. Y acá le dicen que su historia va a tener un final feliz. Vemos a un señor acá en un hospital hablándole a una chica disfrazado de uno de estos cascanueces, de uno de estos soldaditos franceses, básicamente. Yendo de hospital en hospital
para salvarle la vida a otros chicos, para darles ánimos a los chicos enfermos. Entonces vemos que el señor Toy, acá ya hubo entre esta página y la otra, hubo un elipsis de tiempo, por lo visto. El señor Toy se ha dedicado a volver a ser un héroe para estos chicos que lo necesitan, estos chicos que están en los hospitales. Entonces acá habla el señor Mortimer de cómo su empresa tuvo que decaer, cómo tuvo que vender la mansión, pero que se pudo mantener y conseguir una nueva casa para no echarse atrás, para no perder todo por lo que ha trabajado. Y te digo, en esta página se podría dar a entender que Erin murió. O no te lo dicen, no te dicen que se salvó ni nada por el estilo, hasta que ves la siguiente página. La siguiente página dice que está totalmente feliz por más que perdió la mansión y todo, está feliz de poder comer con las riquísimas sopas que prepara su hija. Acá vemos a una Erin ya crecida, una Erin más grande, que, bueno, volvemos acá a la parte de la verosimilitud de la historia, que hasta este punto, por más de que veíamos la fantasía de la pequeña Erin, todos los otros adultos en esta historia no creían que se salvaría, no creían que iba a haber magia o algo por el estilo que la pudiese salvar. Por lo cual todo el relato llevaba hacia un terrible final. Pero volvemos acá con el tema de la verosimilitud. Erin no se salvó por completo, todavía tiene el tumor en la cabeza por más que creció y tiene que vivir acostumbrada a esto. Entonces ahí vemos que Erin quiere vivir al máximo todos los días que le quedan de vida. Y ahí vemos ahí nuevamente a su héroe en televisión, el póster que tiene de fondo, los libros que tiene de Marcos Warner. O sea, acá dentro acá dentro del manga tiene su manga, básicamente. Pero ella está feliz. Incluso ahora tiene un nuevo novio, por lo que le dice el papá. Y la historia, digamos que no es que ella se curó del todo, pero pudo sobrevivir gracias al amor que le han dado estos tres sujetos que confiaron en ella y que a su vez volvieron a confiar en sí mismos. Y sí, acá vemos al perro del señor Jason. Y sí, Jason también recuperó parte de su vida al volverse este héroe para los chicos y no solamente para sí mismo o para los adultos. Te digo, este es un verdadero fin. Este es una verdadera historia que, te digo, a mí me enorgullecería no solamente recomendártela a vos, no solamente recomendársela a cualquiera que... No solamente a los que son fanáticos del anime, porque esto sobrepasa lo que es el manga o el anime. No tiene adaptación de anime por lo que estuve buscando, pero... La leyenda de Watzel. Pero este es el tipo de historias, este tipo de narrativa fantástica que vemos en los clásicos, ya sea de Caperucita no, sino de Blancanieves o ese tipo de historias, pero llevado a un nivel más personal, llevado a un nivel un poco más moderno y que nos arraiga, nos lleva nos referencia hacia los tipos de héroes que uno busca en estas historias clásicas. Por ejemplo, a mí, en lo personal, me recordó mucho a, bueno, lástima que se me apagó la tele porque acá tenía un par de notas escritas, pero me recordó mucho a... No revivió la tele, pero les cuento. Igualmente, me recordó mucho a Guy Williams, el que hacía del Zorro originalmente en la serie de Disney, que se filmó tanto en Los Ángeles como en Monterrey, por lo que vimos, que él tuvo una etapa de casi heroica, donde era una estrella enorme de televisión en 1950-1960, ahí en Estados Unidos y en México también, porque se retransmitía en muchos países la serie El Zorro, y que luego se pudo trasladar, al final de su carrera, siguió con grandes series, estuvo en Bonanza, estuvo también en Perdidos en el Espacio, que le ha dado uno de los personajes más reconocibles de su carrera, pero en un punto ya había dejado de trabajar en televisión porque estos personajes lo sobrepasaban a él mismo como actor, entonces no podía volver, no como actor en sí mismo, no era que era mal actor, sino que sus personajes eran mejores, y todos recordaban a ellos, entonces él no podía volver a trabajar si no fuese de esos personajes. Y por un tiempo estuvo así sin nada hasta que lo llamaron para que para que pudiese pasar a Argentina a dar un show especial en televisión, porque acá se retransmitían muchos años más tarde, ¿entendés? Décadas más tarde se retransmitían su serie y eso pudo hacer que reviviese la pasión por el zorro, la fama que él tenía y el amor que el público le daba. Y eso hizo que, bueno, que él pudiese estar varios años más con el mismo personaje, varios años más repartiendo
o sea, regresando a ese furor, a sentir ese furor que le daba el personaje y la serie misma. Incluso tuvo proyectos para poder tener una película. Que bueno, que por culpa de Palito Ortega y actuó como productor de Warner Bros. Que te quiere cambiar todo, no lo pudieron filmar. Pero ese tipo de renacer que tienen los actores ya en cierta edad, como lo vemos acá Jason Toy con su personaje de Watzel, ese mismo sentimiento es el que sentimos al ver esta historia. Es cuando nos hablan del zorro, nos hablan de Federico Lupin, nos hablan de esa historia de héroes que terminan siendo más grandes que los propios actores, ¿entendés? Y esta historia de Mark of Watzel encierra todo eso, encierra lo que es una historia clásica, encierra lo que es la historia del paso del tiempo de los actores, de los adultos, aquellos que tienen que atravesar el final de su carrera, el final de sus esperanzas y el final de la gente que ama, cómo tienen que poder legar las esperanzas y o sea, el deseo de vivir a alguien más joven, que en este caso es la hija de Erin, o sea, la hija de Mortimer. Y bueno, Erin es toda una soñadora, es una pequeña chica que se transforma en esta heroína dentro de su sueño y representa claramente lo que es el crecimiento personal que tiene alguien chico cuando se enfrenta a este tipo de situaciones duras. Entonces es una serie, esta serie es algo que me enorgullecería regalárselo a alguien. Este libro es algo que le regalás a alguien y le haces bien a su vida. Bueno, esto sin más, muy linda edición. Me encontré con una sola página, te digo, transparente, pero todo lo demás, lo que es la impresión, lo que es el detalle cuidado de las onomatopeyas o de la portada interna que mantiene la versión original con la tipografía japonesa y romanizada. Y bueno, y los pequeños detalles del lacado, del hot stamping, me encantó. Me encantó por completo y tiene un precio justo, no es una edición tapadura, no es una edición enorme y grande, pero es una edición que llega a los bolsillos de todo el mundo y es algo que recontra agradecemos. Así que somos RS Cine y nos enorgullece haber reseñado The Mark of Watzel. Nos vamos siempre, derechito al vicio.